Vamos a seguir con el tema que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Quién se recuerda cuál era el nombre del tema? Discernimiento para dar fruto, ¿sí? Muy bien. Vimos que 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Aprendimos que era discernir. Recordemos, ¿qué significa discernir? Distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, o entre una y otra cosa, ¿verdad? Vimos que requiere analizar, evaluar y desarrollar un pensamiento basado en los principios bíblicos. También vimos que todos nosotros necesitamos discernir, pero también es una obligación del creyente discernir, ¿verdad? Y vimos que necesitábamos 3 cosas. En primer lugar, la palabra, y hablamos del lema de la palabra. ¿Cuál era el lema de la palabra? Leer, escuchar, memorizar y analizar la palabra de Dios. Ese es el lema de la palabra, ¿verdad? Luego vimos que también necesitamos consejo, porque nosotros podemos ser nuestros propios enemigos y nuestros sentimientos y emociones nos pueden traicionar. Y por último vimos que también necesitamos madurar, porque si no maduramos, ¿verdad?, nos quedamos como niños espirituales. Bueno, entremos entonces hoy a la segunda parte. Cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, gracias, porque nos permites estar en tu casa. Mira, Señor, nuestro corazón dispuesto. Hemos venido, Señor, a alabarte, a exaltarte, pero también, Señor, hemos venido con un corazón, Señor, hambriento de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar lo que tienes, Señor, hoy para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que la palabra que envías a nuestro corazón dé fruto, Señor, al 100%. Y sabemos, Señor, que no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual tú envías esa palabra a nuestro corazón. Nuestra mente, Señor, y nuestros pensamientos están sujetos a la obediencia a Cristo Jesús y recibimos tu palabra. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la segunda parte del discernimiento. Lo primero que tenemos que comprender, ¿verdad?, es que solo podemos discernir si somos hijos de Dios. Esa es la base para poder tener discernimiento, porque si no, no podríamos discernir, ¿verdad?, lo espiritual. Segundo, solo podemos discernir si somos discípulos del Señor. Eso implica que nosotros buscamos parecernos a Cristo. No solo somos salvos, no solo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, sino que queremos ser como Jesús es. Entonces, para eso, el discípulo trata de agradar, ¿verdad?, a su maestro. Trata de parecerse a él y de aprender del Señor. Entonces, ese es otro de los requisitos que necesitamos para discernir. Si usted abre el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse uno a uno mismo? Era lo que hablábamos la semana anterior, ¿verdad? Es que cada uno de nosotros quiere hacer muchas veces cosas que la carne le pide.
que sus deseos personales le piden. Pero estos pueden estar en contra de la voluntad del Señor para nuestra vida. Así es que nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos. Esa es una decisión, ¿verdad? No es que no nos atraigan esas cosas, no es que no nos gusten, no es que no nos llamen la atención, sino que decidimos no hacerlo por amor al Señor. Amén. Eso es negarse a sí mismo. Tomar su cruz, ¿verdad? Es cada día morir a los deseos de nuestra carne y también a avanzar en las luchas espirituales que podemos enfrentar, ¿verdad? Y cada día seguir al Señor. Cuando nosotros le seguimos a Él es porque estamos tratando de parecernos al Señor. Tercero, solo podemos discernir si buscamos su voluntad para nuestras vidas. La voluntad de Dios es darnos a conocer precisamente cuál es el plan y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Por qué nací? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Ese es el problema existencial, ¿verdad? De todos nosotros como seres humanos. Y muchas veces creemos que es difícil saber cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida, pero no es imposible, ¿verdad?, de conocerla. Dios nos la quiere revelar. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar qué es lo que Él nos quiere enseñar. Busquemos Jeremías 29. Jeremías 29 desde el versículo 11. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, es Él el que está hablando. ¿Pensamientos de qué dice ahí? Dígalo con una convicción plena de que eso es para usted. Pensamientos de paz o de bien, ¿verdad? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, para saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, en oración, en meditación de la palabra, en tiempo de búsqueda constante, ¿verdad?, del Señor. Y entonces dice que si lo vamos a estar buscando, lo vamos a encontrar para entender cuál es esa voluntad, cuáles son esos caminos que Él tiene para nosotros. Porque no podemos saber las cosas que no le preguntamos al Señor. Pero estamos acostumbrados a que solo le decimos, pero no esperamos un tiempo para que Él nos hable. Esa es parte de la meditación que nosotros tenemos que tener en la palabra y en la presencia del Señor. Otras religiones enseñan que la meditación, ¿verdad?, es que usted esté calmadito en un lugar, que empiece a hacer repeticiones de ciertas palabras, que deje su mente en blanco y que ese va a ser su tiempo de meditación y eso le va a traer paz interior. Pero la meditación en el Señor es diferente. La meditación en el Señor es a través de la escritura, de la oración, esperar a que el Señor nos hable y meditar lo que Él nos quiere hacer entender. El Señor nos habla a todos. El Señor nos habla a todos. De diferente forma, pero nos habla, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, escuchar la voz del Señor. Pero esa es una tarea personal donde tenemos que tener esos tiempos de meditación. Porque Él sí quiere mostrarnos esos caminos, esa voluntad que Él tiene para nosotros. ¿Y cuáles son esos caminos del Señor? Son caminos que decía la palabra, de paz, de bien, ¿verdad? Hay otra versión que dice para daros un fin y una esperanza, pero ese fin y esa esperanza es en el Señor. No solo es que Él nos conceda lo que nosotros queremos, ¿verdad?, sino que Él nos manifiesta su voluntad. Número 4. Solo podemos discernir si renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra. ¿Quién me puede decir de memoria Romanos 12:2? Ese es un versículo que muchos se debieran saber.
pero ¿quién lo tiene fresco en su memoria? Le voy a dar una ayudadita. No os conforméis. Ajá. Y perfecta. Muy bien. Busquémoslo de todas maneras para refrescarlo y para que los que no se lo saben, se lo aprendan de memoria. Porque este es un pasaje que nos ayuda en nuestro caminar como cristianos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos o renovaos, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? La buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta, nos trae paz y son de bienestar. Entonces nosotros no debemos temer que nuestro futuro, ¿verdad?, vaya a ser incierto. Muchas personas piensan, ¿y qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo me voy a sostener? ¿Y si yo voy para viejito? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar? Y es una angustia en pensar en el futuro, ¿verdad? Pero si nosotros somos hijos de Dios y sabemos discernir, ¿verdad?, la voluntad del Señor, sabemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros tengamos paz, que la voluntad del Señor es agradable, que es buena, que es perfecta, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, nuestro futuro está en las manos del Señor y la voluntad de Dios de nuestro futuro va a ser de paz, va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta para nosotros. No debemos temer. Entonces, vamos a discernir también cuál es la voluntad del Señor si renovamos nuestro entendimiento, ¿verdad? Si renovamos nuestros pensamientos. Decía hoy Gaby que nosotros veníamos cargados muchos, ¿verdad? Y que estamos siempre pensando en el trabajo, en las preocupaciones, en lo que hacemos a diario, en los afanes de la vida, y todo eso nos carga. Entonces, cuando nosotros estamos solo pensando en que a saber qué quiere Dios para nosotros, y a saber si Dios nos va a ayudar, y a saber si voy a pagar esto, y a saber si me voy a sanar, y a saber si voy a arreglar las cosas, entonces no podemos entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros y no podemos discernir los tiempos del Señor para nuestra vida. Pero cuando nosotros sabemos y estamos confiados en que la voluntad de Dios para nosotros es de paz, es buena, es perfecta, es agradable, entonces podemos discernir que lo que estamos viviendo en este momento es un proceso para nosotros y vamos a entender cuál es ese proceso que Dios tiene para nosotros. Hay gente que cuando pasa problemas, ¿verdad? Lo primero que hace es llegar con uno y decirle, mire, yo no sé por qué estoy pasando esto. Si yo estoy bien, mire, yo entrego mis diezmos, mi ofrenda, siempre voy a la iglesia, estoy leyendo, estoy orando, estoy re bien en todas las áreas espirituales. No sé por qué me pasa esto. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor, ¿verdad? Y discernir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Hice yo algo incorrecto? ¿Estoy haciendo yo algo inadecuado? ¿Estoy cosechando algo que sembré mal? ¿O estoy siendo enseñado y disciplinado por el Señor? ¿El Señor me está llamando la atención porque yo me estoy portando mal realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo que discernir, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios para lo que me pasa en la vida en determinado momento. Así es que debemos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra para poder saber cuál es esa voluntad del Señor para nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros en este tiempo? Cuando usted trabaja, usted sabe que tiene que planificar, ¿sí o no? Sí. Bueno. Las amas de casa también planifican, porque tienen que saber qué hacer cada día de la semana y organizarse en la casa para hacer bien las cosas. Los que trabajan, ¿verdad?, en una empresa saben que tienen que planificar conforme al plan general que se le da en la empresa. Los que están en ventas saben que tienen que planificar cómo van a guiar sus rutas para hacer las ventas. Todos nosotros tenemos que planificar. Entonces usted no crea que Dios
viene y de repente le pasa a usted algo y dice, ups, me equivoqué, esto no era parte de mi plan, se me salió del plan, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios no es así. Dios tiene un plan para nosotros. Y aunque nosotros muchas veces nos desviamos, siempre el Señor viene y nos jala, ¿verdad? Y nos regresa al camino correcto y nos endereza para que hagamos lo que tenemos que hacer. Así es que nosotros lo único que tenemos que hacer es discernir, renovar nuestro entendimiento y saber cuál es el tiempo de Dios para nosotros. Número que nos toca 5, ¿verdad? Solo podemos discernir cuál es la voluntad de Dios si tenemos al intérprete correcto, ¿verdad? El intérprete correcto, hablábamos la semana pasada, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es nuestro intérprete correcto, para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, busquemos en Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14 y versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dígalo conmigo, todas las cosas. Una vez más, todas las cosas. Ahora hágalo para su vida y diga, el Espíritu Santo me enseñará todas las cosas. ¿Eso incluye cuál es la voluntad de Dios para su vida? Sí. ¿Eso incluye qué es lo que le está pasando a usted en este tiempo? Sí. ¿Eso incluye cuál es el futuro que usted va a recibir? Sí. Todas las cosas el Señor se las va a enseñar a través del Espíritu Santo. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque a veces pensamos, ¿verdad? De plano yo estoy aquí metido en esta situación porque no hice lo que el Señor me dijo anteriormente que hiciera, pero no me acuerdo qué fue. Y yo no sé qué fue lo que el Señor me habló. Y ahora no sé ni para dónde agarrar, ni qué voy a hacer, ni cómo tengo que caminar. Y nos entra duda. Pero fíjese que el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos recuerda todas las cosas, aún lo que Él ya nos habló. Yo le compartí a usted hace algunos meses que cuando yo tenía, vamos a ver, 7, 8, 9, 10, 11 años. 11 años fui a un campamento y entonces en una fogata yo sentí muy fuerte la presencia del Espíritu Santo en mi vida y la presencia del Señor. Y me recuerdo que esa noche estaba preciosa porque como en los campamentos no hay luz, ¿verdad? Entonces sí puede uno ver el cielo. Y esa noche estaba llena de estrellas y estaba muy bonita. Y yo me recuerdo que vi a las estrellas y le dije, Señor, cuando yo sea grande yo te quiero servir. Y yo te pido, Señor, que cuando yo sea grande yo pueda ser tu sierva y yo sea un instrumento tuyo. Y yo me recuerdo que en esa noche yo le pedí al Señor que Él tuviera misericordia de mí y me permitiera servirle. Y yo le decía, ¿verdad? Porque eso era lo único que conocía. Yo quiero ser confidente, Señor, cuando yo sea grande. Yo quiero venir a un campamento y hablarle a los niños y yo tener mi propia llave de la cabaña, ¿verdad? O sea, uno de Huiro, lo que le gusta, ¿verdad? Lo que le llama la atención. Pero yo sí le pedí al Señor eso. Y pasaron muchos años. Y de repente me invitaron a un campamento y me pusieron de confidente y me dieron la llave de la cabaña. Cuando yo puse la llave en la puerta, vino a mi mente, ¿verdad? Todo lo que yo en esa noche le pedí al Señor. Y el Señor me dijo, ¿te recuerdas lo que me pediste? Y me mostró lo que yo le estaba pidiendo esa noche. Y me dijo, ¿tienes la llave? ¿Eres confidente? Vas a ayudarle a estos niños, pero no se queda aquí. Yo voy a hacer más en tu vida. Y el Señor me ha permitido servirle a lo largo de todos estos años. Pero Él, a través del Espíritu Santo, me recordó lo que yo hablé con Él, pero me imagino, porque yo en esa época no lo sabía percibir, ¿verdad? Me imagino que Él no solo me oyó, sino que me ha de haber respondido. Y cuando llegó el tiempo justo, Él me recordó lo que había sucedido. Entonces,
Nosotros tenemos que discernir para interpretar la voluntad de Dios, pero tiene que ser a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a hablar, nos va a guiar y nos va a recordar las cosas. Adelántese por favor al capítulo 16. Veamos el versículo 7. Aquí está Jesús hablando antes de irse y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, el que toma las palabras del Señor, las promesas del Señor, el que nos las da a conocer, pero no solo nos las da a conocer, sino que nos guía por el camino correcto para que nosotros cumplamos su voluntad. Amén. Cuando usted escuchaba el testimonio de mi esposo, ¿verdad? Pero él le pedía mucho al Señor porque él quería su esposa, ¿verdad? Y yo me recuerdo que con algunos amigos se ponían en ayuno y en oración, a veces un fin de semana entero, ¿verdad? Eran 3 amigos y los 3 amigos se juntaban a pedirle al Señor, ¿verdad?, que les mandara a su pareja. Entonces, de repente, que el Señor no deja nuestras oraciones de lado, Él escucha todo lo que nosotros le pedimos. Pero el Señor ha de haber escuchado su oración, ¿verdad? Y dice la palabra que el que haya esposa, ¿verdad?, alcanza el bien y la misericordia del Señor. Por eso yo siempre le digo a mi esposo, ¿verdad?, que sacó la lotería conmigo, porque Dios lo amó mucho, ¿verdad? Y entonces le permitió casarse conmigo. Pero a él lo invitaron, ¿verdad?, a un campamento de jóvenes a la iglesia donde yo asistía. Nosotros no nos conocíamos, no teníamos nada en común, ¿verdad? Ninguno de los dos sabíamos que el otro existía, pero de repente a él lo invitaron a mi iglesia para que fuera a trabajar con nosotros a un campamento. Y cuando él se paró en la puerta de la iglesia, el Señor le habló y le dijo: aquí está tu esposa, la vas a conocer. A Dios no se le olvida lo que uno le pregunta. Y el Espíritu de Dios sabe de qué tenemos necesidad y cuándo es el momento justo y correcto. Y entonces ahí Él le habló y le dijo, ¿verdad?, que pues ahí estaba su esposa. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y ya el resto pues usted ya lo conoce. Pero el Espíritu de Dios va a guiarnos para que nosotros cumplamos los planes del Señor. Yo le decía, ¿verdad?, y aunque a usted le suene a chiste, pero es cierto, o sea, el Señor ama mucho a Otto y por eso le permitió que nos casáramos. Y a mí también me ama y por eso me lo dio de esposo. Pero el Espíritu de Dios fue el que lo guió al lugar correcto, en el momento justo, para que nos conociéramos y pudiéramos tener una vida juntos y servirle. Entonces, el Señor nos va a guiar también para que hagamos su voluntad. Usted no tenga miedo, porque a veces nosotros tenemos temor de fallarle al Señor. Y podemos a veces equivocarnos y desviarnos y salirnos un poquito del camino, pero siempre el Señor nos va a hacer retomar el lugar correcto y nos va a guiar hacia donde Él quiere que nosotros estemos. Así es que usted, donde usted está trabajando, es el lugar que el Señor lo quiere tener. Donde usted estudia, es el lugar donde Dios lo quería tener. Donde usted vive, es la familia donde Dios lo quería tener. O sea, Dios no se equivocó. No nos dio este color precioso, ¿verdad?, por gusto. No nos hizo rubios porque Él no nos quería en otro país, Él nos quería acá. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque estamos en el lugar que el Señor quiere. Y si nos hemos desviado, Él nos va a regresar al lugar correcto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Número 6. Solo recibimos ese discernimiento si lo pedimos en oración creyendo que Él lo hará. A veces solo necesitamos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para discernir su voluntad. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Usted necesita sabiduría? ¿Ah? Sí, necesita sabiduría. ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Ah? A ver, Diego, ¿tú para qué necesitas sabiduría? ¿Ah? Para todo, pero particularmente tú, ¿para qué quieres sabiduría ahorita? Para tus estudios, ok. Manuel, ¿tú para qué quieres sabiduría ahorita? Para tomar buenas decisiones. Avi, ¿tú para qué quieres sabiduría ahorita? Para tus estudios. Hermana Karina, ¿usted para qué quiere sabiduría ahorita? Para ayudar a otros. Decía Daniel, ¿verdad? Para todo necesitamos sabiduría. Definitivamente sí. Pero a veces, yo no sé si a usted le pasa, a mí me sucede. A veces me siento que soy muy torpe, que lo que estoy haciendo no es lo correcto, que tal vez me estoy equivocando, que probablemente si hago esto no me va a salir bien lo que yo espero, y si hago lo otro, saber si me va a ir tan bien, y empiezo a dudar y me siento torpe. Lo que nosotros debemos hacer es, cuando no sabemos qué hacer, es orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y mucha gente me dice, ala, pero miren, lo que yo le pido sabiduría a Dios, y en lo que Él me la da, saber si hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero nosotros debemos buscar que el Señor nos dé esa sabiduría en oración. Si nosotros no le pedimos sabiduría, no vamos a poder discernir si lo que vamos a hacer es lo correcto, si lo que vamos a hacer es lo adecuado, y si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios. Así es que definitivamente tenemos que orar para poder discernir. Para los que están anotando, Filipenses 4:6 también nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre debemos llevar en oración toda decisión que debemos tomar. No demos por sentado que somos muy inteligentes, que somos muy astutos, que somos muy capaces, que nos las podemos todas, sino que siempre debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para tomar cualquier decisión. Eso debe ser a diario, ¿verdad? Porque a diario tomamos decisiones, y sobre todo las más importantes. Número 7. Solo discernimos bien si agradamos a Dios con nuestras vidas. Eso es importante. Cuando nosotros estamos en pecado, no vamos a tener paz en nuestro corazón. Y cuando nosotros no tenemos paz en nuestro corazón, no tomamos la decisión correcta. Cuando nosotros vamos a decidir entre alguna alternativa, tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría, pero al tomar la decisión, si es la decisión correcta, vamos a tener paz en nuestro corazón. Y cuando no es la voluntad de Dios, no vamos a tener paz en nuestro corazón. Aprovechando que no está ni mi esposo ni mi suegra, les voy a contar algo aquí entre nos. Pero hace muchos años, antes de conocer yo al pastor, yo tuve un novio. Ay, sí, pastora, ¿qué le pasó? No discerní, fíjese. Para serle franca, no discerní. Pero según yo, era un buen patojo, ¿verdad? Era un buen muchacho, era muy agradable. También amaba al Señor, pero había algo dentro de mí que me decía que no. Había algo que me quitaba a mí la paz, que no me hacía sentir segura de que fuera la voluntad del Señor. Entonces, yo no tenía paz. Y cuando uno no tiene paz, uno tiene que saber que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene paz, ¿sí o no? Ok. Entonces, como yo no tenía paz, yo dije, bueno, mejor voy a entrar en oración y le voy a preguntar al Señor bien, porque como que no escuché bien, no tengo paz. Entonces le empecé a pedir, le dije, Señor, mira, este es un buen patojo, y yo pienso que sí, tal vez me equivoqué, tal vez no te escuché, yo sí te pregunté, pero si yo me equivoqué, porque no tengo paz, yo te pido, Señor, que me lo muestres, dame sabiduría, Señor, y si tú no quieres que yo no esté con él, ¿verdad? Pon algo en el camino que me haga ver que no, que me moleste, que no me guste, ¿verdad? Ahora, si es tu voluntad, yo te pido, Señor, que tú me des paz y me digas que sí, y yo me voy a quedar tranquila, pero que me lo muestres, ¿verdad? Yo le pedí al Señor esa sabiduría, ese discernimiento. Y como no tenía paz, yo sabía que no era la voluntad de Dios. Entonces, estuve orando así unos días y de repente, este muchacho llegó y me contó algo. Lo que me contó fue una tontera,
pero a mí me cayó re mal. Y yo dije, no, esta era la respuesta de Dios, ¿verdad? Porque no me cuadra. Esto que Él me está contando a mí no me cuadra. Entonces yo solo lo oí y dije, no, definitivamente esta no es la voluntad de Dios para mi vida. Y después le hablé y le dije, mira, fíjate que yo estuve orando, le pregunté al Señor y veo que la voluntad de Dios no es que estemos juntos, así es que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y le dije bye bye y que te vaya bien. Entonces, ahí, cuando yo ya le dije que no, miren, entré en una paz y en un gozo y en una tranquilidad, ¿verdad? Como nunca había sentido en ese tiempo que había estado yo con esta persona. Y le doy gracias a Dios, porque hubiera sido un error si yo hubiera permanecido con él. Así es que cuando no tenemos paz, también podemos entender que no es la voluntad de Dios. Y ahí tenemos que preguntarle al Señor cuál es entonces la voluntad de Él para nuestra vida y que eso traiga paz a nuestro corazón. Cuando usted lee Isaías 32:17, anótelo, Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz, ¿verdad? Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando usted tiene paz, cuando usted está tranquilo en su corazón, cuando usted tiene gozo, cuando usted siente eso que el Señor está con usted, usted sabe que era la voluntad del Señor lo que usted está haciendo. Pero cuando usted no siente esa paz, usted sabe que a Dios algo le está librando, ¿verdad? De que usted pueda tener un problema. Le voy a contar otro testimonio. Cuando nosotros estábamos recién casados con mi esposo, en el lugar donde vivíamos no había seguridad. Y en esa época yo estaba estudiando en la universidad. Entonces yo regresaba de la universidad más o menos a las 9:30, 10 de la noche. Y siempre entraba solita a la casa, porque en esa época el pastor tenía un negocio y él salía, ¿verdad?, a realizar su trabajo. Y era en las noches, entonces a veces yo llegaba solita a mi casa, ¿verdad? Pero yo siempre he confiado en que el Señor está conmigo. Pero una noche salí de la universidad, me subí al carro y el Señor me dijo, vete despacio. Yo dije, ¿por qué me voy a ir de despacio, Señor? Si yo lo que quiero es irme a dormir, ¿verdad? Estoy cansada, Señor, mira qué día el que me tocó, fui a trabajar, vi cosas de la casa, hice tareas y ahí fui a la universidad y ahorita lo que quiero es ir a dormir. Pero el Señor me dijo, vete despacio. Entonces vine y me bajé del carro y me fui a ver si había alguna de mis amigas, ¿verdad? Y me puse a platicar con una de ellas y me entretuve ahí, estuvimos platicando y todo. Ya cuando vi más vacía la universidad, dije, bueno, ya mucho, ¿verdad? Y me volví a subir al carro y le dije, Señor, ¿cómo voy? Voy bien, me voy para la casa, me voy más despacito, ¿quieres que haga otra cosa? O sea, yo sí le pregunté, porque cuando el Señor me habla, yo tengo que ser obediente y tengo que discernir lo que Él me quiere decir. Entonces el Señor me dijo, vamos, pero te vas despacio. Entonces ya me arranqué el carro, ¿verdad? Y me fui para mi casa, me fui despacito porque yo llegaba en 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero ese día me fui bien despacito. Bueno, entré a la casa, ¿verdad? Le quité llave a la puerta y me metí. Le eché llave a la puerta porque dije, de plano de algo el Señor me quiere librar, ¿verdad? Y me fui a pedirle que me guardara y todo. Cuando regresó toda la casa le conté, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos. Como a los 3 días, se acercó una vecina mía y me dijo, mire, ¿cómo está? Me dijo, bien. ¿Y usted? Le dije, mal, me dijo. Fíjese que yo estaba preocupada por usted, pero a mí me pasó algo muy malo y le quiero contar, me dijo. Fíjese que yo venía de la calle y abrí el portón de mi casa y cuando yo abrí el portón de mi casa me recordé de usted, porque a mí me dio miedo, me dijo. Y cuando yo quise entrar a mi casa, se metieron 3 muchachos, me dijo, y me agarraron a mis hijos y nos metieron a la casa y se estuvieron ahí varias horas, me dijo, viendo que nos robaban porque mi esposo no estaba aquí. Pero yo cuando abrí el portón me acordé de usted porque usted siempre viene de noche y siempre viene solita, me dijo. Y justo cuando los tipos estaban en mi casa, me dijo, y me estaban ahí amedrentando y todo, yo vi que usted pasó solita. Y a mí me entró miedo porque yo dije, estos tipos, si se dan cuenta que ella también está solita y algo le va a pasar.
Y entonces yo me asusté, ¿verdad? Y le dije, mire, ¿y qué pasó? Le dije, ¿y a usted qué le pasó? Y sus hijos y todo. No, mire, Dios que es grande, porque ella también era cristiana, ¿verdad? Me dijo, mire, Dios que es grande. Uno de mis hijos se puso a llorar. El que dirigía el grupo se atormentó, se sintieron mal. Solo me robaron efectivo, me dijo, y unas cosas de valor que yo tenía ahí. Y se fueron huyendo, me dijo. Pero yo no sé por qué, me dijo, en la que yo pensé fue en usted siempre, porque usted siempre anda sola. Cuando ella me contó eso, yo le dije, Señor, gracias porque me hablaste. Y gracias, Señor, porque yo discerní que tengo que entenderte a ti y saber que cuando tú me hablas yo lo debo hacer. Porque esa noche el Señor me guardó. Si yo hubiera llegado antes a mi casa, hubiera sido a mí a la que me hubieran asaltado y a saber qué me hubiera pasado, ¿verdad? Y sin embargo Dios sabe qué hace, porque a ella pues también la guardó y a sus hijos, pero no permitió que a mí me pasara algo así. Entonces nosotros tenemos que escuchar siempre la voz del Espíritu Santo, porque Él nos habla y nos dirige en todas las áreas de nuestra vida y a veces en cosas muy sencillas. Le comentaba a usted también una tontera que me pasó, ¿verdad? Yo vine y fui a traer a mi suegra para llevarla a una consulta con mi cuñado y me subí al carro. Pero cuando yo me subí al carro y los dejé, el Señor me dijo, no lo apagues. Pero yo andaba corriendo, ¿verdad? Y no lo escuché. Y lo apagué. Y cuando lo quise volver a encender, la batería se me había ido. Y empieza a llover usted. Y ahí bajo el agua, ¿quién encuentra uno que le dé carga, verdad? O que le eche una manita. Dios mío, olvídese. Pero yo dije, si yo le hubiera hecho caso al Señor, ¿verdad? No se me hubiera apagado el carro. Es que ¿para qué lo apagué yo? Pero cuando Dios nos habla hasta en cosas así pequeñas debemos de escuchar. El Espíritu de Dios siempre nos va a hablar. Lo que tenemos que aprender es a escucharlo, ¿sí? Y eso va a traer paz a nuestro corazón, porque entonces sabemos que estamos haciendo su voluntad. Número 8. Solo discernimos si actuamos en fe. Solo discernimos si actuamos en fe. Busque por favor Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Ese es otro pasaje que sería bueno que se lo aprenda. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si usted tiene fe en el Señor, usted tiene que saber de que Él de alguna manera va a enderezar su camino para que usted cumpla la voluntad de Dios para su vida, para que usted se dirija al propósito que Dios tiene para usted. De alguna manera el Señor va a enderezar su camino, pero si usted confía en Él, no en usted mismo, no en sus amigos, no en nadie. Usted tiene que confiar en el Señor. Y dice aquí, ¿verdad? Si no te apoyas en tu propia prudencia, sino que reconoces al Señor en todos tus caminos, Él va a enderezar tus veredas. ¿Eso qué significa? Que cada decisión que usted tenga que tomar, lo primero que debe hacer es llevarlo en oración y preguntarle al Señor. Y entonces el Señor va a enderezar su camino para que usted cumpla la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, eso a mí me da una paz y una bendición, porque como le decía yo a usted, hay veces que yo me siento muy torpe y siento que no soy capaz de hacer algunas cosas. Pero cuando yo miro este pasaje, yo digo, Señor, aunque yo sea torpe, yo sé que tú me vas a enderezar mi camino y me vas a llevar a cumplir tu voluntad. Pero yo te pido que me ayudes a que así sea, ¿verdad? Filipenses 1:6. Entonces, esto nos da a nosotros la certeza de que el Señor es el que está trabajando en nuestra vida y que Él nos va a llevar al lugar correcto para cumplir su voluntad y su propósito para nosotros. Por último, solo sirviendo hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y el Señor quiere que los pongamos al servicio del Señor. Lo que usted hace, otra persona no lo hace, o no lo hace como usted lo hace, ¿sí? Usted le da una receta a una mujer y cada platillo tiene un sabor diferente, porque cada una de ellas tiene un don y un talento diferente, una sazón, ¿verdad? Decimos nosotros, distinta.
Pero aunque el plato sea diferente, no quiere decir que es feo, simplemente es diferente. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que Dios nos permite a cada uno de nosotros hacer, el talento que cada uno de nosotros tiene, la habilidad con la cual uno se prepara, eso nos permite ponerlo a la disposición del Señor. Cuando nosotros no ponemos nuestros talentos al servicio del Señor, tampoco estamos discerniendo el tiempo que Él tiene para nosotros. Porque si Él nos dio un don, si Él nos dio un talento, es para que nosotros lo pongamos a su servicio y seamos útiles. Y cuando nosotros servimos al Señor, el Señor nos va mostrando cuál es el llamado que Él tiene para nuestra vida. Hay quienes saben exactamente qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuándo lo van a hacer. Pero hay muchos de nosotros que no sabíamos a qué nos había llamado el Señor. Entonces solo le dijimos, Señor, aquí estoy. Y a todo lo que nos ponían, ¿verdad? Todo lo hemos hecho. Desde lavar baños, limpieza, ser servidor, maestra de escuela dominical, alabanza, predicación, ministración, liberación, de todo, ¿verdad? Lo que el Señor nos pone a hacer, pero servimos al Señor. Y conforme vamos sirviendo al Señor, Él nos va encaminando y nos va diciendo, por aquí sí, por aquí no, a esto te llamé, en esto te quiero. Así es que esto nos va a permitir a nosotros dar fruto. Recuerde que el propósito definitivo de Dios para nosotros es que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida y que su reino se pueda expandir. Por eso hablaba bien Gaby hoy en la mañana, ¿verdad? Hermano, usted asista a su punto de expansión porque necesitamos hacer crecer el reino de Dios. Necesitamos que el nombre del Señor sea glorificado y necesitamos que Él sea glorificado en todas partes donde nosotros vamos.